A 50 metros de la playa de la Concha en Suances, El Rincón de Javi. Podrás deleitarte con una amplia gama de destilados, cervezas, cafés, chocolates y además tenemos raciones de embutidos, quesos, anchoas y latas para pasar los tragos. Contacta con nosotros para reservar. El Rincón de Javi, calle Valladolid número 4 en Suances, Cantabria. Teléfono 685 27 35 97. Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo. Diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Cirque du Soleil. Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor. Gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de 4 generaciones, hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes, a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados. Además elaboramos nuestro propio vermut, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos, gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo, número 51, en Tanos, Torrelavega, teléfono 942 18 08 88. 21 jornadas del lechazo de Castilla y del hojaldre de Torrelavega, del 25 de enero al 9 de febrero, en el restaurante La Cocina de Llamosas, El Rincón de la Coral, Villa de Santillana, La Casuca, El Parque, Lucio, Florman, Sánchez, El Refugio, El Palacio y El Pericote. Patrocina Destilerías Castilla. Colaboran Ayuntamiento de Torrelavega y Cofradía del Hojaldre. Organiza Asociación de Restaurantes Torre de la Vega. Una vida sana comienza por una alimentación sana. Por eso en Natura Ecotienda te ofrecemos frutas, verduras y una gran variedad de alimentos ecológicos, sin aditivos, todo natural, 100%. Además te ofrecemos nuestros smoothies con deliciosas combinaciones de frutas y verduras. De esta forma podrás convertir tus comidas rápidas en momentos de placer y bienestar. Servicio de osteopatía, naturopatía y nutrición, para que puedas completar el cambio necesario para recuperar o reforzar tu salud. Natura Ecotienda, calle Ave María número 2 en Torrelavega. Teléfono 942 08 28 26. Rotu Diseño, empresa dedicada al diseño, producción e instalación de vinilos, rótulos, soportes publicitarios y otros medios para empresas, comercios y particulares. Completo taller de impresión digital y personalización de soporte, además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente. Nos adaptamos a tus necesidades. Rotu Diseño, calle Calderón de la Barca número 4 en Torrelavega. Teléfono 942 88 49 97. Primera entrevista de este ¿Qué me cuentas?, de esta primera semana de febrero. Y siempre, ¿qué os digo siempre? Que me gusta empezar los programas con gente que me lo va a facilitar, con gente de esa que me gusta, que la tengo cerca, que admiro también. Y desde luego una de ellas es la persona que tengo ahora mismo conmigo. Diplomada en Magisterio por la Universidad de Cantabria, ejerció la docencia durante 3 años. Se afilió al PSOE en el 85 y en el 87 entra en la Corporación Municipal y bajo el mandato de José Gutiérrez Portilla se ocupa de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega hasta el 94. A raíz del fallecimiento de Gutiérrez Portilla se convierte en la primera alcaldesa de Torrelavega hasta el 99, que sin duda ha sido uno de los cargos más destacados de su carrera política, además de senadora, ¿verdad, Blanca Rosa? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. encantada. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Sí. ¿No? Y a partir de ahí, pues, un nuevo partido, unos nuevos caminos, pero desde luego toda una vida dedicada a la política. Sí. Recordabas en el año 87, y a mí me gusta recordar cuando se estaba confeccionando la candidatura municipal, que yo formaba parte del comité de la agrupación que presidía, el secretario era
José Ramón Toribio, y bueno, pues trabajábamos en el área de cultura, de educación, en el ámbito social también, y yo siempre pensé, como pienso ahora, que ese es un gran partido, el Partido Socialista, que había muchos hombres y mujeres que podían formar parte de la candidatura, y ingenua de mí, nunca pensé que iba a ser una de ellas. Pero cuando, y después senadora del 2000 al 2004. Sí, pero cuando me lo propusieron, pensé que era un grupo con un proyecto colectivo para transformar también la ciudad, y que yo tenía la oportunidad de formar parte del mismo, y que 4 años de mi vida los podía dedicar, los tenía que dedicar. Y esos 4 años, por distintos motivos, avatares, episodios, decisiones que se tienen que tomar casi de un día para otro y en el momento, pues han llegado hasta aquí. No estoy en la disciplina del Partido Socialista, pero aludo a él como mi partido, porque han sido muchos años, muchos compañeros, muchas decisiones, y yo creo que he crecido en política y he crecido como persona en un entorno que me lo puso fácil y que además me enseñó a debatir, a tomar decisiones, y en algunas de ellas con la libertad que siempre lo he hecho, hasta llegar hoy teniendo otro partido, Torrelavega, sí, pero muy volcada, y sigo muy volcada en el compromiso con mi ciudad, porque además siempre he creído, y he tenido la suerte de poder experimentarlo gobernando y en oposición, que la administración municipal, la vida local, es la gran escuela de la política. Te enseña a escuchar, te enseña a incorporar otras opiniones, a debatir, a trabajar en un presupuesto, a buscar inversiones, a desarrollar proyectos, a desarrollar normativas, planes, y por lo tanto tiene ese punto de centrar buena parte de las decisiones y de la búsqueda de las soluciones. ¿Tú crees que algún día el mundo de la política en general, te devolverá todo lo que le has dado? A mí me lo está dando. O te lo reconocerá, mejor dicho. A mí me lo ha reconocido siempre. Yo siempre dije que, siempre he pensado que Torrelavega es una ciudad muy generosa. Es una ciudad de la que nos sentimos muy orgullosos de ser de Torrelavega y de pertenecer a Torrelavega, una ciudad con mucho músculo, con fuerza, con inquietudes, con problemas. Esa ciudad en espiral que yo he aludido en ocasiones, que hoy forma parte de ese vídeo del 125 aniversario de la ciudad, que utilizaba la expresión Matilde de la Torre, y que desde dentro ha emergido con iniciativas y con reivindicaciones y con respuestas. Yo siempre me he sentido muy reconocida. Lo era cuando tenía responsabilidades como alcaldesa, lo tuve cuando me apoyaron para que fuera senadora por el Partido Socialista de Cantabria, y lo has seguido haciendo una vez que en un partido local pequeño, que no tiene una referencia de identificación en el plano autonómico y nacional, pues ha querido que también siga estando donde estoy, y que siga hablando también del trabajo que hago. Cuando acuden al grupo municipal, al despacho que tenemos en el edificio de Boulevard de Metro Herreros, y siguen demandando que tenemos que estar ahí, que conocen lo que hemos planteado para Torrelavega y nos exigen. Y yo creo que ese reconocimiento yo le he vivido y le percibo, sí. A lo largo de ese camino en el que nos hablas, eso de tu etapa como alcaldesa, además una etapa exitosa como alcaldesa, hasta el momento de hoy, ¿perdiste a mucha gente en el camino? ¿O ganaste por perder esas personas que verdaderamente no merecían la pena? Yo creo que he ganado, porque si a alguien he perdido, salvo aquellas personas que ya físicamente no están, sí, y que las mantienes ese cariño y las llevas en el corazón y a lo largo de tu vida, yo creo que aquellas que ya no están cerca se alejaron, y en cambio me ha permitido conocer y tener un contacto mucho más cercano, más vivo, y aparecen otras personas de otros estamentos, de otras entidades que forman parte del tejido de Torrelavega, de la vida del día a día. Y yo creo que en ese sentido alguien dice, deja de sonar tu teléfono. A ver, es lógico que cuando eres la alcaldesa de la ciudad... Es lo que te iba a decir. El teléfono suena, y ahora suena menos.
Cuando eres alcaldesa, que sonará continuamente, además continua, por cualquier cosa que pueda ocurrir, y de repente suena menos, y de repente ves ese cambio que al final es, en medio hay... El ciclo de la vida. En medio hay una campaña electoral, sí, sí. Y de repente tal... ¿qué sensaciones tienes? Porque dices, pues es que hace 15 días yo era alcaldesa y ahora... Sí, pues yo creo que ese ciclo de la vida y esos planos que también te permite, tienes que tener la suficiente serenidad como para saber que tienes una responsabilidad y que ese grado de responsabilidad cambia, pero para mí estar en oposición no es un enfrentamiento continuo con el equipo de gobierno, porque yo entendería casi como una confrontación con mi ciudad. Yo creo que desde mi experiencia, la trayectoria y el compromiso que yo adquiero con Torrelavega es la de sumar, la de aportar, la de denunciar aquello que creo que es un error, pero la de aportar decisiones, la de analizar medidas, la de estudiar los proyectos. Yo sigo viendo los expedientes como cuando llegué en el 87 al ayuntamiento. Sigo viéndole con la misma curiosidad, con la misma inquietud, con el mismo respeto de quien le elabora, de quien le presenta, contrasto, le estudio, si no le conozco bien, trabajo con los técnicos que han trabajado en la redacción del mismo, le pregunto al concejal que coordina o que desarrolla esa materia, para mí ese es un trabajo fundamental. Lógicamente cambia. El nivel de respuesta que yo puedo dar no es el mismo que tiene que dar un equipo de gobierno, porque tiene en sus manos todas esas herramientas. Pero mi teléfono sigue sonando y a mi casa sigue llegando la gente y me sigue preguntando y me sigue demandando que tengo que estar ahí, que tengo que seguir reivindicando y defendiendo algunas de esas medidas que aún no hemos conseguido. Decías que hay legislaturas que son importantes y es verdad que yo creo que en la etapa de Pep Portilla se estaban trabajando ya y lo habían iniciado con Manolo Teira y Manolo Rotella, pues todo el crecimiento de la estructura de construcción de los colegios, centros educativos, centros de salud, llegó después el hospital comarcal o los centros de día, el Boulevard Ronda, que fue una de las grandes obras. Yo recuerdo muchas veces cuando venía la delegación de los fondos europeos y visitábamos ese tramo que va entre la avenida de Bilbao y Fernández Vallejo. Bueno, pues ese era el tramo que primero se veía y los nervios y el miedo que teníamos, porque nos jugábamos muchísimo, nos jugábamos que todo el proyecto tuviera la continuidad y tuviera el apoyo de aquellos técnicos y aquellos comisarios que venían a verlo, ¿no? O cuando tienes que atender la primera vez al teléfono y es el ministro, entonces era de Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela, y en ese momento piensas, tengo una responsabilidad tremenda, porque como responda algo que no se espera o que no crees tú que es lo necesario para Torrelavega, yo creo que las grandes legislaturas obras más importantes que se han hecho en Torrelavega. Yo creo que, y siempre lo digo con mucha frecuencia, Asun, las legislaturas del 2003 al 2011, que gobernábamos en Torrelavega y gobernaba el Partido Socialista y el Partido Regionalista en Cantabria, fueron las de consecución de grandes proyectos, porque se cambió la cubierta del mercado nacional de ganados, se invirtió en el tramo autonómico de la 331 de Santiago de Cartes a la estación Tetanos, se empezó a desarrollar el campus de la Universidad de Cantabria en Torrelavega, se abrió el conservatorio, la Escuela Oficial de Idiomas, el teatro, Concha Espina, ampliamos la biblioteca municipal Camino Teira, rehabilitamos íntegramente toda la obra del archivo y la hemeroteca. Bueno, la verdad es que fue una legislatura en la que veías que efectivamente, pues que las cosas no se consiguen de un día para otro, ¿eh? Eso ya lo sabemos. Lo que cuesta es en lo que hay que ser constante y demás, pero en aquel momento sí que trabajamos de una forma muy coordinada con el gobierno de la comunidad, el Palacio de Justicia, y me irán saliendo seguramente más proyectos y más inversiones, porque fueron de un debate profundísimo, de defender mucho a Torrelavega como ciudad, como cabecera comarcal, como gestora también, porque tenemos grandes recursos que son de ámbito comarcal en Torrelavega, y yo
quisiera que esta legislatura, aunque yo sea solamente una concejal de un grupo pequeño y esté en la oposición en el Ayuntamiento de Torrelavega, pues sí que me gustaría que la transformación de algunas dotaciones y de algunos servicios llegaran a la ciudad, porque estamos en un cambio de ciclo, tanto a nivel económico como social, y necesitamos el empuje, reivindicar y demandarlo. De eso hablaremos un poquitín más adelante. Pero ahora quiero, por ahí tengo alguna foto, además tengo fotos de cuando tú estabas de alcaldesa, hijo, que estabas ideal. He encontrado alguna foto por ahí, bueno, que digo, pero estas fotos que no había visto de Blanca está ideal. Bueno, pero sobre todo quiero una foto que la tiene ahí Alfonso y que la va a poner ahora. ¿Qué significó Pepe Portilla, José Gutiérrez Portilla? ¿Qué significó en la carrera? Ahí le tenemos con Gerardo Iglesias y con Emilio de Mier. ¿Qué significó esa persona? Yo la conocía mucho, era muy amigo de mi padre, y sabes lo que me dijo, ¿no? Estudia Derecho y métete en política. Lo primero que me dijo, fíjate tú por dónde, ¿no? ¿Qué significó esa persona? Pepe era un animal político. Esa persona, ¿no? Un hombre con una capacidad y con una energía extraordinarias. Y te contagiaba esa vitalidad. Sin lugar a dudas, yo aludo mucho a él porque formé parte de esa candidatura del año 87 y tuve ocasión de trabajar con él, pues en el partido. En el partido, y recuerdo, Pepe era una persona que tenía muchísima presencia social en las actividades que desarrollaba el ayuntamiento, y era pues frecuente que si había una feria, en los momentos importantes de las ferias que desarrollaban en La Lechera, encontrarte con él, en actos de partido, en el debate. La vida del Partido Socialista era de tener muchísima presencia social, y él ejercía un liderazgo y desde luego que era una persona muy reivindicativa para Torrelavega. Entonces, cuando voy en la candidatura con Pepe, pues inicias ya ese trabajo en la precampaña y en la campaña y en el debate de un programa. El secretario general era José Ramón Toribio, era el número 2, y bueno, una persona también con una capacidad extraordinaria. Y fue una legislatura muy difícil aquella del 87 al 91, porque Toribio muere en el 90. En 1990, y entonces nos dejó bastante tocados anímicamente. Teníamos una gran relación entre los compañeros, éramos compañeros, y con algunos tenías alguna relación más cercana. Y Pepe, en ese caso, yo creo que aglutinó muchísimo aquel sentimiento que nos invadía de tristeza, un poco de una cierta orfandad. Le tocó hacer un papel importante para que resistiera el grupo unido y para que superáramos aquel momento. Y entonces, para mí, Pepe es una persona muy importante, que yo a veces digo, era, y pienso en él y sigo pensando como si que le tuviera cerca. Nos veíamos diariamente y aprendí mucho de él. Y sobre todo, ¿qué crees que hubiera la vocación. Que hubiera pensado Pepe de lo que te ocurrió después, de ese momento tan complicado con tu salida del Partido Socialista? ¿Qué crees que él hubiera pensado? Porque tú en ese momento seguro que te vino a la cabeza, dijiste, si Pepe estaría aquí. Sí, bueno, posiblemente, claro, es cierto que hay veces que la gente es muy determinante para poder desarrollar y tomar decisiones. Yo era la número 10 de la candidatura del Partido Socialista, y cuando fallece José Ramón Toribio paso a ser la número 2. Paso a ser la primer teniente de alcalde. La verdad es que recibí el apoyo de los compañeros de la candidatura y del comité, pero también yo sabía que asumía en aquel momento una responsabilidad enorme, y que tenía además que hacerlo. Yo hoy me atrevería a pensar que con Pepe eso no hubiera sucedido. Yo pienso lo mismo, pero con Pepe no hubiera sucedido, ¿no? Pero también es verdad que Pepe Portilla me conocía y sabía que cuando yo tomo una decisión, la razón no la defiendo, pues entonces no podía dejar de hacerlo ni dar marcha atrás. Y creo que esa es una herida que el Partido Socialista se resintió en su resultado, y que aún se sigue resintiendo del mismo, y todos los problemas internos
que están cerrados en falso, pero bueno, es un gran partido, 140 años de historia, ha transformado esta sociedad, tiene todas las posibilidades para seguir haciéndolo y yo creo que de los aciertos nos vamos a beneficiar la mayoría, pero con PP hubiera sido completamente diferente. Y otro nombre, Esther García, tenemos por ahí una foto de tuya y de Esther. Bueno, yo a Esther... fíjate qué joven estás. A Esther la voy a recordar siempre con muchísimo cariño, porque Esther, desde la Asamblea Feminista de Torrelavega, fue, con otras mujeres de esta ciudad, un apoyo constante en todas las materias de igualdad que se venían trabajando. Una mujer solidaria, comprometida, muy divertida, una mujer y con un par de ovarios importantes, con muchísima fuerza, con mucha fuerza, con temperamento, con energía y demás. Aún recordamos aquel golpe con el móvil que salió por los aires. Que salió por los aires, en un pleno. Salió volando, sí. Entonces, yo a Esther, una mujer irrepetible. La tengo cariño, porque además, mira, había algo que era importante. Cuando Esther me llamaba, ella estaba en el grupo, ocupaba el despacho en la arriba última de planta, todo, es verdad, arriba y de cuando todo. ella me llamaba, yo tenía siempre tiempo para poder escucharla y para poder hablar con ella. Y era una persona muy leal al acuerdo y al desacuerdo. Cuando tú mantenías un desacuerdo con ella, aquello que había sostenido ahí, lo sostenía fuera de, y cuando llegabas a un acuerdo, también era capaz de mantenerlo. Y bueno, yo creo que eso es importante. Y después de todo este periplo, de esa salida del PSOE, que muchos ya te hemos dicho muchas veces, que no debe de producirse, y no hace tanto todavía he estado hablando de ella, con un cargo del PSOE todavía, Blanca Rosa se tiene que reinventar, y se reinventa en un partido junto a un gran amigo, como es Arturo Roiz. Sí. ¿Qué significa Arturo Roiz para pues, Blanca Rosa? La amistad de la forma más amplia y más profunda. El concepto de amistad es Arturo Roiz, una persona leal, absolutamente generosa, leal, trabajadora, que lo vive con intensidad, que disfruta y que lo sufre. Pues es la amistad en la esencia más importante, y eso es importantísimo, ¿eh? La verdad que encontrarte con una persona así es muy difícil, porque a veces quieres dibujar tu propia trayectoria vital y tienes muchísimos altibajos, y te caes e intentas salir, bueno, lo es por naturaleza. Como le ves, es una persona transparente y generosa. Yo lamento muchísimo que por 40 votos no sea concejal contigo. No sea concejal, porque es que es muy trabajador, con capacidad, con inquietudes, y que también es una de esas personas que va por la calle y va recogiendo: tenemos pendiente esta visita, me han llamado, está al pie del cañón, un lujo. Está al pie del cañón, como si hubiera podido tomar posesión. ¿Cómo os conocisteis, como Arturo, concejal? y tú? Pues también en el partido también. También en el partido. Este es un partido grande, del que forma parte gente de muchísimos ámbitos y esferas de la vida de Torrelavega, y después, bueno, pues hemos coincidido también en Cruz Roja y colaborando con otras ONGs y entidades y demás. Pues lo que te digo, te reinventas. Tenemos momentos muy divertidos, sí. Te reinventas, tienes un apoyo importante, la primera vez que acudes a los comicios electorales, pero se vuelve a ver otros nuevos comicios, y Torrelavega sí se queda, como dices tú, a 40 votos de un segundo concejal. ¿A qué crees que fue debido a esa bajada de votos de Torrelavega? Sí. Nosotros hemos no había nada que objetar a cómo había sido vuestro trabajo municipal.
a lo largo de esos 4 años? Nosotros hemos analizado varias veces ese resultado y entendemos, llevábamos años con elecciones en el ámbito nacional y estaba excesivamente polarizado el debate. La referencia que se tenía todavía era del debate de las elecciones generales, de la repetición de las elecciones que se habían vuelto a producir, y hubo muy poquito tiempo para trasladar aquellas medidas que en el ámbito de lo más cercano, de lo local y de lo municipal, tenían una inmediatez y una respuesta. Yo creo que hicimos un buen trabajo como grupo de la oposición en la anterior legislatura. Los 4 concejales, unos más que otros ha podido ser por nuestra dedicación, por la trayectoria que teníamos, pero fuimos leales, sensatos y serios con lo que habíamos comprometido y habíamos decidido para Torrelavega, porque ese era sin lugar a dudas nuestro objetivo, nuestro fin, y era también todo el compromiso que teníamos. Y nosotros creemos que ese reconocimiento, hubo gente que no fue consciente tampoco del cambio que se tenía que iba a producir, pero los 4 años anteriores fueron ricos, y yo siempre pienso que hay que hacer una lectura en positivo de lo que te va pasando en la vida, porque creo que otros estarán peor, que se han presentado y no han llegado ni a tener representación. Y entonces digo, pues oye, ¿cómo nos vamos a enfadar con los ciudadanos y ciudadanas que nos han votado para que estemos en el ayuntamiento? Bueno, yo sería totalmente injusta si, pasado el tiempo, me enfadara con los votos que he recibido. Entonces digo, pues que otros, y no lo digo por los compañeros de mi partido de Torrelavega, sí, que no han salido, digo, de otras formaciones, políticas que se han quedado ahí en la niebla y en la nebulosa. ¿Qué opinión te dio Lucía de esto? Porque seguro que lo ha hablado contigo tu madre. ¿Que tu madre tiene cuántos años? 91. 91. Está que os morís. Sí, está que os morís. Física y de la cabeza que os morís. Sí. Seguro que ella te ha hecho algún análisis. Sí. Porque las personas de tanta edad y que han ido viendo tu evolución, seguro que te ha hecho algún análisis de... Ha pasado. ¿A ti te llama Blanca o hija? ¿Cómo te llama? Sí, unas veces Blanca, y cuando me llama Blanca Rosa, sé que me va a leer la cartilla del principio al final, ¿eh? O sea, que es Blanca Rosa. Entonces ya digo, uy, esto sí que ha tenido que ser, muy fuerte lo que he hecho. A ver. Ella tampoco entiende muy bien el resultado. Creía que el trabajo que habíamos hecho, pero entonces ella piensa que como es madre, pues entonces, dice, como madre yo pienso esto. Pero también cree que estaba muy dominado todo el momento por las elecciones generales y que estaba confundiendo absolutamente cualquier otro discurso que se quería hacer. Nosotros cuando aparecíamos intoxicó un poco la votación. De alguna manera sí. Cuando nosotros aparecíamos entonces, recuerdo, ante los medios y hablábamos de lo local, de lo cercano y de Torrelavega, no tenía una trascendencia, era muy difícil permeabilizar y penetrar con aquellos temas, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo, y la verdad que también hicimos una campaña muy pegada a la calle, donde nos quisimos no divertir, pero simplemente mezclar con la gente y hablar de aquellos temas que venían en el día a día y que a nosotros nos preocupaban. Bueno, pues con yo algunas veces se lo he recordado a los miembros del equipo de gobierno, 16 concejales de 25 son muchos, no muchísimos, una mayoría comodísima que no necesitan numéricamente a ningún concejal de ninguna fuerza política, pero lo que es importante es siempre sumar en la toma de decisiones, en el desarrollo de los proyectos y de las iniciativas, pero a veces también esa mayoría, yo lo que les digo, sin aconsejar, pero opinando en voz alta, que no les haga de perder la referencia de lo que tienen entre manos y de las decisiones que pueden tomar, porque la soberbia, pensando que lo sabemos todo y que no hace falta escuchar a nadie más, puede volverse en contra en algún momento. ¿Tú crees que esa toxicidad de lo que decimos de la política nacional, de esos debates tan broncos que vivimos durante la investidura de Pedro Sánchez, en que llegamos a oír terrorista, asesino,
barbaridades. Barbaridades. Para mí barbaridades. ¿Tú crees que eso ha podido también intoxicar a la política local y nos ha llevado a plenos, como el último pleno del ayuntamiento, en el que todos los que le vimos nos quedamos un poco pegados, ¿no? A ver, siempre puede haber una controversia sobre algo que vimos en una ocasión, acuérdate, entre Iván y José Manuel, pero de repente como que todo sea tan bronco, todo no vale, ¿eh? Tan, política... tan duro, nos hace pensar que es que, ¿qué pasa? ¿Que toda esa sociedad ha empapado a toda la sociedad española? Bueno, a veces el reflejo de los debates que se producen no tienen que ver con la realidad de las prioridades, de las necesidades de los ciudadanos y de las decisiones. A veces la vida orgánica de los partidos empuja a hacer debates que no aportan ni dan soluciones. Y toda esa situación que vivió Pedro Sánchez, yo en el debate de una de estas mociones de este último pleno municipal al que tú aludías, yo lo dije. Gustarán más o menos los acuerdos, pero lo que está claro es que Pedro Sánchez es el cabeza de candidatura de la lista más votada y por lo tanto tiene el derecho para llegar a los acuerdos y establecer aquellos acuerdos políticos que le den una cierta estabilidad y que le ayuden a desarrollar algunas de las medidas que están ahí. Todas a mí no me gustan, a casi ninguno y algunas me preocupan. Los acuerdos que firma con Compromís, que tienen que ver con la financiación autonómica, me preocupa enormemente, y seguramente que en ese momento haremos debates también en el seno de la corporación, si eso va a tener un reflejo negativo en Cantabria, y lo vamos a percibir también en Torrelavega. Pero es verdad que ese debate tan bronco que se quiso hacer de humillar y del insulto, flaco favor le hace a quien lo padece. En el Estado de Derecho, cuando se quiebra, el Estado de Derecho interviene, es decir, los anuncios nos gustan más, menos, estarán mejor formulados o no, pero hasta que no se quiebra el Estado de Derecho no le podemos decir lo que se va a hacer. ¿Y eso qué ha provocado? Pues una catarata de mociones que habrán ido en algunos casos en los parlamentos autonómicos y en otros en los ayuntamientos, donde no conduce más que, yo creo que a veces, a decir algunas de esas formaciones políticas, yo llevé esta moción al pleno y quizás gane enteros o puntos en el seno de su comité, pero nada más. Cuando te dicen en una de las mociones, insten para que rompa los acuerdos con estas fuerzas políticas, usted sabe que en democracia la mitad más uno supone una mayoría, y eso es lo que puede hacer que cambie la configuración de un gobierno o de quién es el presidente del gobierno. Mientras tanto, absolutamente nada. Y lo que es muy lamentable es que ocupemos parte de ese tiempo en no desarrollar inquietudes, ideas, propuestas, iniciativas o debates sobre aquello que sí que tiene que ver en el ámbito local. Porque, bueno, nosotros seguramente que lo volveremos a llevar a su... Pero si en el 2016 una moción que presentó Torrelavega sí, para dirigirnos al gobierno de la región, al gobierno de la comunidad autónoma, que comenzara a trabajar en la descentralización y que dos de las direcciones generales vinculadas a medio rural y a medio ambiente se trajeran a Torrelavega, pues suponía todo ese cambio de ciclo social y económico que tiene la ciudad, con casi un 25% de nuestra población que supera los 65 años, con una crisis en el sistema productivo y de actividad económica, tiene que llevar también a desarrollar algunas medidas que nosotros hemos creído en ellas desde hace años. Ya llevamos 8 meses de esta legislatura, tanto el PRC como el Partido Socialista, en la anterior, que es cuando lo propusimos, se identificaron con la medida, lo llevaron los dos partidos en su programa electoral. Pues esa, desde luego, que para nosotros va a ser un eje de reivindicación, no lo vamos a dejar, porque creemos que tiene también un grado de dificultad y hay que dedicarle tiempo, pero sin lugar a dudas habrá que hacerlo. Entonces sí que nos gustaría que en los plenos, pues algunos de estos partidos, que además tienen representación en el Parlamento de la Comunidad, le tienen en el Congreso de los Diputados o en el Senado, trabajara en estas líneas.
porque intentar defender algunas declaraciones o manifestaciones y ves después cuáles son las actitudes de algunos de esos partidos en otros ayuntamientos de la comunidad o en otros parlamentos, pues deja mucho que desear. Y que además fomenta un clima de enrarecimiento y de enfrentamiento que no es el que ha habido nunca aquí. Que no es el que ha habido nunca y que además después tienes que dedicarle mucho tiempo a romper ese hielo. El otro día tuve, en ese mismo asiento tuyo, tuve a Marta Fernández Teijeiro, que llegaba de un pleno, además vuestro, que duró 5 horas, de la 1 a las 6 de la tarde, en la que ella me decía algo que también vimos los demás, ¿no? Que es, lo que no entiendo es que se vuelva a repetir en el pleno lo que ya hemos dicho en las comisiones, y sea como una repetición de las comisiones. ¿Por qué ocurren esas cosas? Y por qué, sobre todo, algo que me llamó muchísimo la atención, que yo no sabía, que vosotros no tenéis una clave para poder acceder desde vuestro ordenador, teléfono o iPad a una serie de documentación del ayuntamiento. No, todavía no. Eso me sorprende, ¿no? En un mundo tan digitalizado como el actual, en el que estamos hablando con Australia en directo y viéndonos, que un ayuntamiento como el de Torrelavega todavía estemos así, ¿no? Es decir, que tengas que ir hasta allí para meterte, para verlo, claro, con una pérdida de tiempo impresionante. Sí. La ocupación del tiempo, que la debiéramos de valorar y está infravalorada. Y no tenemos esas herramientas que son muy necesarias para poder comunicarnos y para poder hacerlo agilizar, con total facilidad, sobre todo, ¿no? y ser ágiles. No, está en camino y esperemos poder conseguirlo, pero bueno, vosotros mismos veis también el sistema ya tan arcaico que tenemos de grabación con los micrófonos, que suena, nos quedamos comunicados, entrecortamos las voces y demás, ¿no? Y sí, bueno, es otra de las asignaturas que están pendientes de todo lo que es la actualización de la gestión administrativa. ¿Por qué un pleno no se lleva lo que hay que llevar a un pleno? Hombre, y no se vuelve a repetir pues, otra vez, a recordar. Voy a decir, yo creo que ese es un poco también el orgullo de la imagen, ¿no? O sea, estamos muy acomplejados, pensamos que el hecho de salir en televisión, si salimos más minutos, nos va a favorecer más. Si no somos capaces de transmitir nada serio, ni de ser rigurosos, ni de aportar nada con una cierta frescura o dinamismo, lo que hacemos es cansar al oyente, al ciudadano que dice, pues estos, ¿para qué se sientan ahí tantas horas y qué es lo que deciden? Y en cambio, bueno, como eso aparece después y se cuelga en las redes, pues es fenomenal, y donde menos se dedica tiempo es en las comisiones. Las comisiones informativas son las herramientas, porque forman parte de ella los técnicos de cada servicio, de cada departamento, y es ahí donde deben de establecerse pues, los debates y donde se recogen los dictámenes. Yo, la verdad es que hay veces en el pleno que no intervengo porque sostengo, para sostener ese mismo dictamen de una comisión en la que le he dedicado tiempo, he hecho la intervención, se refleja en un acta y lo conocen los compañeros, pues llegar a un pleno para no hacer más aportación que la de consumir esos minutos por el hecho de tener que estar ahí, pues me parece que es una torpeza. Bueno, yo creo que tiene mucho eso que ver con el tema imagen y ese modo que tenemos de administrarlo, que me parece que es un error. Y entonces pues nos encontramos con un pleno del Ayuntamiento de Torrelavega que teníamos... ¿Que al final hay 6 horas? Pero que podíamos estar analizando qué va a pasar con el proyecto del centro logístico de la Hilera. Es lo que te iba a comentar ahora con ese PESIR. Del PESIR, qué es lo que pensamos de las excavadas, qué sabemos de todos aquellos proyectos que algunos tienen consignación, por qué no salen, cuáles son los que tenemos que actualizar.
el plan de gobernanza que anunció el alcalde ya hace unos meses, que todavía no le conocemos, y sinceramente me parece que es un instrumento necesario y que es importante, sobre todo porque dibujará aquello que el equipo de gobierno quiere desarrollar. Una corporación que tiene un plan de movilidad sobre la mesa, que estamos trabajando en la revisión del plan general, que tenemos un plan estratégico, en definitiva, nos hemos ido dotando y hemos preparado una serie de documentos que sí que son básicos y son los que debiéramos de estar escudriñando, estudiando a fondo, determinando por dónde íbamos, qué fases, en qué momento nos encontrábamos, dónde vamos a ir a la consignación, cómo vamos a defender Torrelavega en el Parlamento Autonómico, qué es lo que vamos a ir. Bueno, no hemos exigido nada en los presupuestos, así nos va a ir, ¿no? Lo pintan muy bien, pero yo creo que los plenos, que debieran de ser el punto de encuentro y esa herramienta mucho más dinámica y dedicarle mucho menos tiempo a aquello que ya hemos ido trabajando o que debiera de trabajarse más y más profundamente en comisiones. Torrelavega, 125 años como ciudad. Fíjate que cuando se anunció ese acto, que yo estaba trabajando a tope, estaba con firmas, era imposible el ir, me quedé con las ganas de ir. Me acordé de ese título que tengo colgado en mi salón. Claro, el de vecindad. Exactamente, el de vecindad. Que fue mientras tú eras alcaldesa, sí. El de vecindad, que es precioso, quedó súper bonito. Quedó muy bonito. Sí, súper bonito, súper bonito. Muchísimos actos quedan pendientes. Sí. Según me decía Marta, con un presupuesto que todavía no sabéis cuál va a ser. ¿Qué esperas de esos 125 años, de esos actos, de eso que se va a desarrollar en Torrelavega? Mira, ya hace unos meses yo le dije al alcalde y al primer teniente de alcalde que el 29 de enero del 2020 se conmemoraba el 125 aniversario de la concesión del título de ciudad y que no debiéramos dejar pasar esta fecha. Esta efeméride, sí. Y que el 2020, en torno al 125 aniversario de la concesión del título de ciudad, debiera de servirnos para recuperar ese músculo, la fuerza y el orgullo de Torrelavega para sacar adelante proyectos. No puede ser, yo no le concibo solamente como grandes actos de celebración, conciertos. El acto institucional del día 29 me parece que estuvo muy bien proyectado, duró lo que tenía que durar, con el recuerdo de los que ya no estaban, con ese reconocimiento que el alcalde hizo no solamente a los miembros de la corporación, sino a la sociedad de Torrelavega. No debemos de quedarnos solamente en el eslogan y en 3 o 4 actos. Tiene que servirnos para que la ciudad recupere un impulso que yo creo que ahora ha perdido. Queremos mucho a Torrelavega, nos sentimos orgullosos del mismo. Pero sin paños calientes, le ha perdido. Le ha perdido y yo creo que además sin miedo. Ya hemos analizado muchas veces las debilidades que tenemos, pero tenemos fortalezas. Y a esas fortalezas es a las que nos tenemos que agarrar. Y ese compromiso individual y colectivo es el que tenemos que sumar. Cuando planteamos la celebración de la concesión del título de ciudad de Torrelavega en el primer centenario, pues recuerdo que una de las preocupaciones en aquella comisión de la que formábamos parte concejales y representantes de la sociedad de Torrelavega, aquello tenía un coste, pero no queríamos que se disparara porque había una serie de acontecimientos y de actividades que la ciudadanía la tenía que identificar, ¿no? Y yo creo que la hicimos presente con algunos de los actos. Me acuerdo cuando hicimos la degustación de los hojaldres con los maestros pasteleros de Torrelavega, o el día que se hizo una comida popular en la lechera, o aquella representación que se hicieron de los mercados tradicionales a través del mercadillo el Tejo, o la recepción que se hizo a todos los torrelaveguenses que vivían fuera de Torrelavega, la mayoría de ellos por sus diversas actividades profesionales, que lo hicimos en el Salón de Actos del Marqués de Santillana, porque entonces no teníamos teatro para ello, el acto conmemorativo de la corporación, la visita al rey. Bueno, una serie de actos que lo que hicimos fue recoger esa trayectoria y esa tradición de quienes habían estado en Torrelavega, de quien habían hecho posible que creciera y nos había traído hasta ese momento,
Y yo creo que este 125 aniversario nos tiene que servir para decir, no, esto es Torrelavega, esto no es una fiesta sin más, porque esa la podemos celebrar y le podemos encontrar el contenido que queramos. Es Torrelavega, y como tal, ese cruce de caminos, esa fuerza que tiene que superar los momentos que son difíciles, pero que tenemos que mostrar y demostrar que seguimos siendo atractivos y que este es el lugar que hemos querido para vivir y para trabajar, para disfrutar, a veces también para sufrir, ¿no? También porque forma parte de la vida y no lo podemos borrar así de un plumazo, y entonces pues yo espero que seamos capaces de hacerlo y de hacer partícipe a mucha gente de esa situación. ¿Por qué algunos durante mucho tiempo han tenido la sensación de que cuando tú eras alcaldesa, lo que antes hablabas, ¿no?, sabías ir a defender Torrelavega a Santander o a Madrid? ¿Y por qué después de tu paso por la alcaldía nos ha dado la sensación de que esa capacidad de defender ha ido como bajando y ha hecho que nos dé como apuro, ¿no?, llegar allí y decir, oye, que es que Torrelavega necesita esto? Tiene miedo que lo riñan internamente en sus partidos. Ah, pues muy bien. Porque muy bien. En una mesa de diálogo y de negociación, cuando estás hablando con consejeros del Gobierno de Cantabria, con cargos ministeriales, secretarios de Estado y demás, todo el mundo ha preparado esa reunión con datos, con razones, con argumentos, ¿no? Entonces, vas avanzando cuando todos vamos cediendo en lo que quieres llegar a conseguir. Pero yo, antes hablábamos de Pepe Portilla, yo creo que nosotros aprendimos de él en el debate y en la defensa de lo que era Torrelavega, pero también de mi partido, porque lo era mi secretario general y lo era en Torrelavega y lo era también el secretario general en Cantabria, Jaime Blanco. Entonces nos enseñaron a debatir, a defender, a razonar, a contraponer y a que no teníamos que tenerle miedo. Entonces yo nunca tuve miedo de que la reivindicación y la defensa de Torrelavega pues hubiera que alguien me iba a dar un caponazo, me le das y me quedaré con él, pero igual te le devuelvo porque ese proyecto le conseguimos. Yo, en algunas ocasiones, lo he contado, cuando conseguimos los 3.000 millones de pesetas de la inversión de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio para el desvío de los arroyos en Torrelavega, la ciudad tenía una situación económica complicada, con el gobierno de la comunidad, yo creo que lo presidía entonces Juan Ormaechea, y para nosotros ese proyecto del desvío de los arroyos era fundamental. Era fundamental en ese momento. Y el 100% le conseguimos. No íbamos con el 100%, sabíamos que podía ser un 80-20, a medida que avanzaba la tarde, yo estaba con David Gutiérrez, que era concejal de obras, pasamos al 70-30, 60-40 y le dijimos, es que no podemos, es que si nosotros... Y cuando volvíamos a casa y veníamos en coche... Así ves pellizcando a la vez. Sí, que todavía nos pueden llamar y decir algo, ¿no? Y decirla, ¿no? Yo, sinceramente, creo que hay un miedo que igual si reivindico mucho, si me quejo, si reclamo, me van a riñar y me van a decir. Te van a decir y te van a llamar cuando tú no seas capaz de defender y cuando te calles. Porque si Torrelavega no reivindica por dónde queremos ir, ¿por qué vamos a esperar que otros lo hagan por nosotros? Es imposible. ¿Ya? Vendrán y dirán, oye, pues mira, resulta que hemos abierto este cajón y en este libro y os ha tocado esto. Decimos, bueno, pero si nosotros no queríamos, no puede ser, eso no es. La ciudad tiene que tener sus criterios, tiene que tener sus proyectos y tiene que saber defenderlos y tiene que encontrar gente que se incorpore en ello, porque yo recuerdo cuando yo iba a hablar con el presidente Revilla, que es un gran conocedor de la región y también conocía, por supuesto, Torrelavega. Claro, cuando tú te encuentras con un responsable que se identifica, pues es muy bonito, porque al final ese camino le haces junto, sí, ¿no? Claro, por Entonces supuesto. dices, oye, es más fácil, pero tiene que reivindicar. Y yo creo que este equipo de gobierno, que todavía no se cree que son 16, tiene que empezar a reivindicar Torrelavega
sin miedo, pero todos los días, hablar de ello para poder conseguirlo. Porque si no, ya estamos entrando en el 8º mes de la legislatura y seguimos como cuando terminamos hace 4 años, sin nada a lo que agarrarnos, sin un proyecto que le podamos hacer un seguimiento, que sea transformador, que sea una inversión sólida, importante, ¿no? En el día a día. Está saliendo lo que en el día a día salen solos, y eso es que no tiene ningún mérito. Si para eso no hace falta que le demos tantas vueltas y tantas discusiones, y ¿no? Es que me hace gracia cómo me mira, ¿no? Cómo me mira, porque hay veces que las miradas hablan mucho más que las palabras. Bueno, Torrelavega, ya entrando ya en la recta final, que es, y lo más importante, ¿no? Torrelavega, una ciudad con muchísimo músculo, con gente con ganas, pero que está cada vez más ahogada. Además ahogada, yo es una de las cosas que más he reivindicado, y yo creo que el día de las campanadas la gente se hartó de mí, de tanto decir necesitamos suelo industrial. No callé, porque es esencial que lleguen industrias a Torrelavega y a la cuenca del Besaya. Es absolutamente esencial que vengan aquí, incluso, como hablaba yo con un alto dirigente de Comisiones Obreras, como si hay que regalarles el suelo durante un tiempo, para que se aposenten y para que estén aquí, ¿no? ¿Por qué, sabiendo que todo el suelo industrial que tenemos está lleno y que lo que necesitamos es industrias pequeñas, de estas de 30, 20, si tampoco nos hacen falta de 3.000 ni de 400, con pequeñas de ese tipo vamos haciendo cosas, y que eso va a repercutir en todos los demás sectores de la ciudad, porque va a repercutir en la hostelería, en el comercio, tanto Cao, que efectivamente ha tenido unas navidades maravillosas, porque eso es verdad. Gracias a Dios hemos tenido un tiempo excelente, con lo cual eso que no se puede comprar, pues nos ha servido pues para que todos los hosteleros y que todos los comerciantes, porque además así me lo han trasladado, pues están muy contentos porque han vendido mucho y han hecho una caja importante. Pero claro, llega enero y febrero y marzo. Meses complicadísimos. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Es decir, necesitamos suelo industrial. Esta mañana leía que decía el consejero, estamos a 2 meses de empezar con ese PESIR, de ese PESIR de Dailea, lo que decíamos de las excavadas, que va a ser más pequeño, le han contraído. Pero es que Torrelavega también tiene un proyecto en la lechera, tiene un proyecto en el Mercado Nacional de Ganados, tiene un proyecto de las vías, para que Torrelavega sea una ciudad todavía más abierta, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades, ¿no? La semana pasada Marta me decía, pues me cogí un mosqueo monumental, iba a decir cabreo, un mosqueo monumental en Fitur, porque no había ni un solo folleto de Torrelavega. No me lo puedo ni creer. Pero ¿cómo es posible? Es decir, Torrelavega existe y hay muchísima gente que cree en ella. Yo, últimamente que he alquilado 4 locales, cuando vienen a firmar a la oficina, y 2 locales de hostelería, yo pensaba para mí, son auténticos héroes, sí, tal y como está ahora mismo la ciudad, ¿no? ¿Por qué hay esa sensación de que todos estamos como si nos estuvieran tirando para atrás y no salimos hacia adelante y no avanzamos? Es decir, lo que dices tú, y en un pleno en el que se ha hablado de todo menos de lo que se tiene que hablar, no se hable de lo que verdaderamente necesita Torrelavega y necesita el comercio, que es que día a día van cayendo comercios. Yo creo que tenemos... Yo que me doy tantas vueltas por Torrelavega y lo veo. Lo conoces, ¿no? Bien. Yo creo que tenemos un complejo que es y un problema de comprensión que tenemos que superar. Que no es un mal de aquí, tampoco de Torrelavega. No, o sea, porque te voy a decir, ciudades medias como Torrelavega y otras que son capitales de, y Santander, de provincia y Santander, y demás, que yo estaba el martes y a las 10 de la noche estaba vacío, o sea, sí. Y los bares estaban vacíos, o sea, que no estamos se pensando ha producido un que cambio, es Torrelavega. Un cambio de los usos que tenemos que empezar a asumir. Pero yo creo que hay un hecho real que tenemos que empezar a superar. De quien venga la idea que sea buena, hay que apoyarla. Y todas las mujeres de la corporación me dicen lo mismo. Marta me dijo lo mismo. Vivimos con ese cual es lógico, congruente. ¿Cómo le voy a dar la razón si políticamente es mi adversario? Será tu adversario en el plano político y en el plano orgánico, pero seguramente si la idea es buena, hay que trabajar en esa materia. Es cierto que nos cuesta muchísimo
desarrollar los proyectos porque, bueno, por suerte el polígono industrial se llenó, pero claro, esas naves modulares han llegado con unos años de retraso, yo creo que se llenarán en los próximos meses. Ahora estamos hablando del proyecto de la hilera y de las excavadas, pero que ya hay que tomar decisiones, que si son proyectos singulares de interés regional, tienen que hacerlo, porque nos hemos dado cuenta, yo creo que en los últimos 2-3 años, que aquella gran industria que conocía Torrelavega ya no va a volver a ser. Pero ya no va a volver a ser porque yo creo que nos hemos resistido a pensar que en Torrelavega podía ser. Esto les estaba pasando, es como lo del cambio climático, será en otro sitio, sí, aquí no, perdona. Vivimos en el mismo mundo y en el mismo planeta que le hemos machacado. Hija, no tenemos más que ver el coronavirus, claro, que mira cómo está la cosa. Pero parece que tan global. Son otros lo que lo están haciendo y a nosotros no nos va a afectar. Nos va a afectar. Nos hemos resistido a creer que esa gran industria que tuvo miles de trabajadores ya no va a tener presencia, ni va a ser la gran industria, ni se va a desarrollar de la misma manera. Y hemos ido entrando muy lentamente por otras actividades económicas que son importantes y que hay que seguir potenciando. Y una es el desarrollo cultural, una parte para nosotros el centro cultural que se trae la transformación del patrimonio industrial de La Lechera tiene que ser una referencia muy importante porque donde va a estar situado también estratégicamente es muy necesario, pero hay que apostar de una forma más viva por las actividades culturales de muy ámbito diferente. Unas serán de la programación de la administración y otras serán de la colaboración y la iniciativa privada que está haciendo un esfuerzo tremendo, pero hay que dar también herramientas para que lo puedan desarrollar. Y después la industria blanca. Torrelavega tiene un campus, el campus de la Universidad de Cantabria en Torrelavega, tenemos que buscar más titulaciones y algún proyecto que esté vinculado. Nosotros en nuestro programa llevábamos un centro vinculado a toda la actividad de fisioterapia, estamos trabajando en ello y una universidad de Torrelavega de referencia sí. A nivel nacional. Y entonces creemos que esas son líneas importantes sin olvidar que la industria y esa industria química madura que tiene la ciudad tiene todavía que seguir evolucionando y que tiene que dar todavía pues, respuestas que son importantes. Pero tenemos que empezar a establecer prioridades de no solamente enunciados, sino vamos a trabajar en esto de forma constante para poder conseguirlo. Porque a veces, ¿Cuáles son las prioridades para ti de esta ciudad, ahora mismo, en este momento? Pues bueno, que son, vamos, de ya, o sea, de urgencia absoluta. De urgencia, todas lo sabemos, pero quiero que tú me las verbalices. Bueno, vamos a ver. Porque al final sois vosotros los que estáis en el ayuntamiento y los que tenéis la capacidad de poder llevarla a cabo. Sí. Porque no quiero pensar que en Torrelavega hay un rodillo, eso no lo quiero pensar, ¿no? Y que como dices tú, que a lo mejor no se creen que tienen esa fuerza de 16 concejales, ¿no? ¿Cuál es lo más prioritario? Bueno, yo creo que ahora mismo la aprobación del documento presupuestario es fundamental para poder saber qué vamos a trabajar a lo largo del 2020, que consolide algunos de los proyectos que estaban en marcha, que es que están algunos parados desde el año 2016. Y yo creo que tenemos que avanzar de manera inmediata en la aprobación inicial de la revisión del plan. Tenemos que ir desarrollando el plan estratégico de Torrelavega, que tiene que tener alguna de las determinaciones, el desarrollo de algunos de ellos, y el plan de movilidad, que otro día podemos hablar, porque el plan de movilidad apunta, a nosotros nos parece muy acertado que se dictamine en comisión y que no sea una delegación, un plan por fases que dibuja y determina algunas medidas, pero para nosotros la ordenación de los aparcamientos en superficie es fundamental, los aparcamientos en rotación, cuando algunos dicen la ola, llámala ola, hora, ota. Sí, como el suelo público que tenemos en superficie tiene que servir para gestionar la necesidad que tiene quien vive en Torrelavega y quien viene de fuera de Torrelavega. Hay y algunos, no se va porque no hay aparcamiento. Y algunos cambios que se producen que son pequeñas medidas, pero que son decisiones importantes. Ahí está vinculado a un transporte comarcal que en una primera fase... ¿Qué opinión tienes tú de esa comarcalización que pide tanto el alcalde de Cartes, de esa comarcalización completa
del transporte urbano, que fíjate, nadie confiaba en él, decía, si no va nadie, y ahora resulta que es que con gran alegría la gente lo está utilizando, por supuesto, porque es un transporte que va súper bien, barato, que que además te evita, puedes dejar el coche... La utilización del transporte urbano, del autobús urbano, era una consecuencia y era un uso que se iba a dar en el día a día. No podíamos pensar cuando hicimos el pliego de condiciones y cuando aprobamos y demás que al día siguiente todos fuéramos en el autobús. Ha habido que modificar frecuencias, que modificar paradas, que trabajar en esa pedagogía informativa también para los ciudadanos. Nosotros hemos defendido la comarcalización del transporte urbano con la implantación de la tarjeta única en la anterior legislatura, pero es verdad que se perdieron 2 años donde no había dirección general y entonces era muy difícil poder avanzar en ello. Y yo cuando oigo a Agustín Molleda, el alcalde de Cartes, me identifico mucho con él, porque además utiliza unos razonamientos que son inapelables, que son muy sencillos pero muy directos, sí. Y además lo dice. Los residentes de su ayuntamiento, su centro de salud de referencia está en Tanos. Los alumnos que estudian en los centros de primaria del Ayuntamiento de Cartes tienen su instituto de enseñanza secundaria en referencia en Torrelavega, luego necesitan desplazarse. Y aquellos los de Polanco, que viven y van a la universidad, si es de Torrelavega, en la sede de Torrelavega o la de Santander, utilizan el transporte público y el urbano, por lo tanto es inapenable. En Polanco yo le he oído a la alcaldesa en varias ocasiones también la necesidad que se tiene y demás. Es que Torrelavega tiene el Palacio de Justicia, el Centro de Especialidades, el Hospital Comarcal, la sede de la Seguridad Social, tiene Hacienda, tiene el Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, tiene un campus de la universidad, es decir, tiene una serie de recursos comarcales que efectivamente darían una fluidez. Yo en el plan de movilidad, que además ayer estuvimos haciendo una jornada de trabajo con Gerson, me parece que tiene unas propuestas, pero nosotros hemos dicho que la ordenación de los aparcamientos en superficie es urgente, que algunas plazas de rotación en algunas zonas también es muy necesario, la eliminación del carril bici que va en el trazado de la acera de Julio Auceur, no le vimos adecuado desde el principio, lo recoge también la memoria de la policía local, que es un punto negro. Ha producido algunos accidentes, sí. Los mismos vecinos, yo puedo contar cuando algunas veces he ido hacia el centro de fotografía, cómo se vuelven a acercar. Blanca, no te olvides de este tema. Bueno, yo creo que hay decisiones que adoptar. Y yo, si a mí me dijeras, si tuviera que decirle al equipo de gobierno, tenemos un pleno al mes, un pleno ordinario, que hay que dotarle de contenidos. Las comisiones informativas no pueden ser un mero reparto de subvenciones, hay que convocar comisiones para el debate y para la toma de decisiones y tiene que pensar que no son 15 y el alcalde, sino que es un único equipo de gobierno y que están obligados, porque ese es el compromiso que han adquirido, a dedicarle con intensidad y desde luego que con muchísimo tiempo a resolver algunos de esos temas, que los tenemos sobre la mesa, pero que hay que hablar de ellos, que además la situación financiera y económica del Ayuntamiento de Torrelavega es buena. Es muy buena. Y entonces no hay excusa para dejar que los temas se resuelvan solos. Hay mucho que hacer, ¿eh? Y hay que hacer también el Palacio Municipal. También, claro. Para eso antes necesitamos que trasladen a los servicios que todavía permanecen trabajando allí, funcionarios y ciudadanos que van a resolver. Tenemos la sede de los grupos. Lo que le hemos pedido los grupos al alcalde es que donde se traslade a los grupos municipales, esté también la alcaldía. Estamos congelados como si estuviéramos en Siberia. El Palacio Municipal es como si estuviéramos castigados, los grupos que tenemos la sede allí, porque no se acercan los ciudadanos. Allí estáis, ACPT, vosotros. No, todos, ¿no? Todos. Ciudadanos y Torrelavega sí en la planta superior, en la intermedia están el PSOE, el PP y el PRC, y en la entreplanta está ACPT. Pero hay solamente 3 servicios, los ciudadanos acuden muy poquito y demás, y entonces notamos un aislamiento, hay que recorrer distintas sedes para recoger documentación, para mantener las comisiones y demás,
y hay que planificar de distinta manera. Y es fundamental que salgamos porque primero hay que hacer la inversión del refuerzo estructural para poder acometer la actualización del proyecto y hacer una inversión de rehabilitar pues un patrimonio civil que es el más representativo de Torrelavega. Así que sí, todavía hay que hacer, y que además es una inversión importante. ¿Qué puede decir Blanca Rosa Gómez Morante al comercio, a ese comerciante que se está pensando y mucho ahora al principio del año de bajar su persiana y no volver a subirla? Sí. ¿Qué puede hacer el comercio? Sí, la verdad que es el mensaje que le podemos mandar al comerciante puede parecer un mensaje egoísta por mi parte, decirle que aguante, que tiene muchísima historia, que lo conoce bien, que ha hecho de su actividad económica y de su trabajo una referencia a lo largo de la historia, pero en estos momentos los cambios que se han producido al comercio establecido, a ese comercio que genera empleo, que tiene una inversión, que día a día desarrolla su actividad en unas jornadas maratonianas, es el peor momento para un comercio tradicional, de calidad, y yo creo que es, y de cercanía, que tiene también, que es muy representativo y que tiene una muy buena valoración. Pedirle ese esfuerzo es egoísta por mi parte, porque soy conocedora de la situación que se vive y cada día que recorramos calles de la ciudad lo vamos a ver. Yo le diría que algunas de las medidas que estamos planteando no son la solución. Nosotros no vamos a solucionar, porque tampoco nos lo pide el comercio, que generemos una actividad como para que su caja quede equilibrada en gastos e ingresos, pero que estas medidas que hablamos de mantener la ciudad más limpia, con una iluminación adecuada, con una estética y una ornamentación que también sea atractiva, que no solamente sea el esfuerzo que hace el propio comercio y ese pequeño empresario, que los espacios de carga y descarga y de aparcamiento facilite eso que nos están pidiendo los ciudadanos, que son unos usuarios de la ciudad y otros que vienen desde fuera. Y bueno, pues que lo que sí espero es que lleguemos a tiempo de poder revertir una situación que a mí me preocupa y me duele enormemente, porque hay dos ámbitos o dos extremos que ves. El de la gente que se incorpora en un proyecto y que se endeuda enormemente y que en muy poco tiempo tiene que cerrar, y aquellos que tienen una larga trayectoria y que han ido también adaptando, modernizando y haciendo una oferta muy actual y que en este momento tampoco están pudiendo soportarlo. Realmente es difícil, por eso yo creo que algunas de esas medidas a las que yo aludía antes tienen que ser inmediatas. La búsqueda de esos nuevos sectores que en Torrelavega tienen yo creo que tienen una buena imagen y unas posibilidades de ampliar tanto en el mundo de la cultura como esa empresa blanca. Tenemos que ser conscientes que puede ser más rápido que el cambio económico que a nivel productivo se puede producir, ¿no? Estas Navidades, como hablábamos, ya para acabar, estas Navidades, como hablábamos antes, pues ha sido apoteósico. La calle estaba llena de gente, había multitud de actos en todos los sitios y todos de verdad. ¿A cuál el mejor? Eso es la verdad. Eso es la verdad. ¿Por qué no hay una continuidad? Es decir, si no me equivoco, me lo comentaban el otro día desde la Cámara, y desde el Ayuntamiento hay una subvención para la digitalización del comercio en Torrelavega que no se está aprovechando. ¿Por qué esa cantidad de dinero que viene a Torrelavega, que desde luego nada tenemos que decir del consejero, que efectivamente está continuamente mandando dinero intentando que el comercio resurja? ¿Por qué no se dedica a acciones básicas como es lo que se ha reivindicado muchas veces, de que todos los fines de semana hay ese tipo de actos en las calles de Torrelavega que al final valen 2 pesetas, o sea, porque es que es una inversión diminuta para todo lo que puede traer? Porque es que, claro, a mucha gente la oyes, pero en Torrelavega, ¿para qué voy el fin de semana si no hay nada? Si no hay nada, prefiero irme a Santander a ver la bahía o irme a un centro comercial. Es que no hay nada, hay pues bastante paseos y encima está poca gente. ¿Por qué no cosas tan básicas
que dices, pero si es que no te quieren tampoco tanta inversión, con tanto dinero que está llegando para el comercio, no requieren tanta inversión y sin embargo no se hacen, sí en Navidad, genial, sí en la patrona, pero ¿y el resto de los meses? Nosotros ese modelo de las actividades de la dinamización y de ir abriendo, no centrarlo solamente en dos espacios, sino supuesto. ir abriéndolo y estamos más satisfechos de cómo se ha dejado toda la proyección desde finales del mes de noviembre hasta ahora. Nos parece que es un acierto, porque bueno, invita a distintos segmentos de población, edades y demás. Sí es cierto que posiblemente el coste de algunas de las dinamizaciones que se traen no se puede soportar solo, sino que habrá que actualizar y que valorar. Y lo que venimos pidiendo y en lo que queremos seguir trabajando con la corporación es en que haya al menos un acto de referencia al mes. Por lo menos. Un acto de referencia al mes. Ya sabemos que hay una calendarización que se mantiene en el tiempo, que es muy atractiva y que es interesante, y entonces esa no moverla, enriquecerla en la medida de lo posible. Y por un lado nos gustaría que a través de colaboración con la hostelería hubiera un día a la semana que el hojaldre tuviera una presencia en todos los establecimientos de hostelería, porque bueno, somos conscientes que dinamiza, que es un producto de calidad y nos da lo mismo que sea en el bar más sencillo de cualquiera de las zonas de la ciudad a los establecimientos de restauración o de cafeterías. Y después yo creo que tenemos que empezar a cambiar en el calendario algunas dinámicas. No puede ser que el viernes sea el acto académico del Colegio José Luis Hidalgo a las 7 de la tarde y que a las 8 haya dos actividades diferentes en otros dos puntos de la ciudad, porque como quieras hacer un seguimiento, una presencia, un acompañamiento y demás, falta de coordinación. Hay que coordinar de nuevo. Cristina García lo intentó y lo había conseguido en la anterior legislatura. Tenemos que la programación del calendario municipal tiene que variar. Y yo creo que esa actividad, al mes en Torrelavega, nosotros algunas propuestas sí que se las hemos trasladado a Jesús Sánchez en relación con el 125 aniversario, pero algunas nos gustaría que le dieran esa continuidad que es muy necesaria y que no sea solamente la de los fines de semana, porque esa parece que es un poquito más fácil de poder hacerlo, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que traer y atraer una población entre semana. Este año vamos a ver cómo hay colectivos, Círculo de Recreo, los amigos de Torrelavega, que con motivo de la concesión del 125 aniversario han organizado una serie de encuentros y demás, que es muy interesante, muy atractivo, muy interesante, de participación y demás, y yo creo que eso nos tiene que servir también para hacer pues el reparto y la valoración de cómo lo queremos hacer, pero estamos convencidos que a lo largo del año, porque es cierto que cuando este tipo de actividades se desarrollan, Torrelavega atrae muchísimo público. Mira, un tema la gente responde, que nos parece que hay que dedicarle tiempo. El espacio Pisano y las salas de exposiciones de la Casa de Cultura tenemos que conseguir que estén abiertas los fines de semana. ¡Aleluya! Alguien que piensa lo mismo que yo, es entendible. Claro, yo, míralo, se que lo he comentado un fin de semana venga gente de fuera, que es cuando no trabajan y los niños ya no van al colegio, y que venga aquí y el espacio Pisano esté cerrado. Yo se no lo he es normal comentado que en pleno verano esté cerrado, que hay gente que se viene desde Francia. Yo te voy a dar una explicación, por lo menos, o te voy a contar una información que posiblemente haya gente que no lo conozca y es interesante. La Casa de Cultura pertenece a la estructura del Gobierno de Cantabria, entonces quien trabaja allí tiene un horario de funcionarios. Entonces, los fines de semana no tienen calendario laboral. Y lo que tenemos que conseguir, Blanca, yo se lo he comentado. Con todos los chicos que están estudiando historia, que están estudiando yo en la universidad, yo lo he planteado en comisión, se lo he dicho al alcalde y se lo comenté a Eva Relega, la directora de Cultura, en una de las exposiciones que hemos compartido y demás, y se lo dije. El ayuntamiento tiene que llegar a un acuerdo con el gobierno de la comunidad para la gestión de esos dos espacios. Nosotros hace mucho que decimos que pase a tener competencia el gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega. Pero si no fuera así, ese uso es necesario, porque la señalítica del espacio Pisano
tiene que aparecer en las páginas web, en la oficina de turismo, en los planos. La página web del Ayuntamiento de Torrelavega. Desarrollar. Perdona. Bueno, sí, ya sé que deja mucho que desear, que claro, hemos entrado en otro tema del que podríamos hablar. Exactamente. Pero luego, los fines de semana, yo y siempre lo recuerdo, los espacios expositivos del Ayuntamiento, tanto el Cinefoto Manuel Rotella como la Sala Mauro Muriedas, están abiertas los fines de semana. Cerramos, como todas las salas expositivas y museísticas de este país, los lunes. Y entonces, este espacio, que tiene 2 salas muy bien dotadas, que se eliminaron barreras y demás, es muy necesario, porque, bueno, la gente llega un domingo por la mañana y puede salir y puedes hacer además un fomento de esa presentación y de esos contenidos. Entonces, yo creo que nos falta cambiar también los criterios que tenemos de actividad en algunos de los procesos y de algunos de los servicios que tenemos como ciudad o que tenemos como ayuntamiento. Pues por favor, vosotros desde el Pleno meter ahí. Además, a final de año nos va a traer Jesús Mazón la exposición de mi querido Pedro a Torrelavega, que es donde va a acabar el periplo que ha empezado el otro día en Santander. O sea que el otro día me lo comentó en Santander Jesús, dice, es que voy a ir a Torrelavega, ¿me ayudarás? Digo, sí, hombre, sí, lo que quieras, sin ningún problema. Un orgullo absoluto, Pedro, claro, para nosotros, pero eso hay que ir reivindicando esa Torrelavega cultural, que es tan riquísima y de la cual podemos sacar mucho provecho para que la gente venga hacia aquí. Sí, sí. De esos recorridos que hay por Torrelavega los fines de semana, de todas las cosas que se han ido haciendo, que son ideas maravillosas y que son conocidas a lo mejor cuando salen, pero después ya no se vuelve a hablar de ellas. Sí. Es decir, es lo que dices tú, no es normal que en Torrelavega no haya una señalización por Torrelavega de cómo se llega al Museo Pisano. Sí, ahora mismo te diría que la señalítica tanto interna de la ciudad como aquella que viene desde el exterior, se está trabajando, forma parte de ello en los presupuestos dentro del EDUSI, pero lo va a coordinar la Concejalía de Turismo. Me va a matar Cristina porque esto lo tiene que contar ella. Pero bueno, como pero es que traer a Cristina a mi sofá la cuesta un montón. Pero como sabe que me gusta y que además si me convoca a una reunión voy y es muy receptiva también y permeable a todas estas iniciativas y a propuestas y demás, una gran pues concejala entonces de cultura. Yo con ella tengo una magnífica relación y me encanta trabajar estos temas. Entonces sí que hay una señalítica de itinerarios peatonales, de edificios singulares de interés que tenemos, de las zonas comerciales, de las zonas de hostelería. Y claro, algunos de ellos, este espacio del que estamos hablando, de la Casa de Cultura como otros, pues van a tener también la referencia que se ha quedado, está muy obsoleta. Es muy necesaria, efectivamente, que creamos en que tenemos que proyectarlo, ¿no? Pero bueno, seguramente que lo contará yo. Podré contar alguna cosa, pero ella la que lo va a contar porque es la que tiene más una primera información, lógicamente, pero que también lo hemos defendido, lo hemos planteado de esa manera y yo soy una firme convencida de las posibilidades. Hay muchísima gente, no nos ha dado tiempo a hablar hoy, por ejemplo, de la aplicación de la ley de espectáculos. Sí, ya sabía yo que nos quedaba otra segunda entrevista. No nos ha dado tiempo a ver los efectos que se tiene que corregir en la ley de espectáculos de Cantabria. Pues sí, que Thanos desaparece. Claro, y Thanos después desaparece. Lo estamos viendo pues en muchos establecimientos de hostelería de Torrelavega que estaban fomentando también la cultura de la música, de los conciertos en directo y demás, y que están viviendo unas situaciones pues muy difíciles, con denuncias y con suspensiones de lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que crecer un poco en esa mentalidad de ciudad, porque eso sí lo tuvo muy claro otras generaciones de torrelaveguenses, y ahora nos toca afrontar y dar respuesta a lo mismo. Bueno, Blanca, las conversaciones contigo siempre se me quedan cortas, hija mía, no sé cómo me las arreglo. O sea, siempre se me quedan cortas, que es que estoy aquí 3 horas y 3 horas seguimos hablando. Bueno, te quedas emplazada para otra entrevista, Pues para hablar de más cosas. Desde luego un placer, de verdad, como siempre, ya sabes que me encanta hablar contigo. Además, cuando hablo contigo, pues me vienen muchos recuerdos. Nos vamos acordando de... Sí, no, me vienen recuerdos. Viene mi padre, ya sabes que siempre, es una cosa que siempre tengo en mi cabeza. Y, por favor,
tirar hacia adelante. Para eso os hemos puesto ahí. Sí. Además, yo quiero otra cosa, quiero políticos bien pagados, todos. Es decir, no quiero a políticos que estén malviviendo y estando dedicando horas y horas y horas. Si dedican horas y horas, tienen que cobrar. Yo soy una firme defensora de que los políticos que tengo tienen que estar bien pagados. Tampoco les quiero hacer millonarios, pero quiero que estén bien pagados para las horas que dedican y para las horas que están allí. Eso, otra cosa es que diga, pues mira, yo lo mío lo dono a que... Vale, eso ya es una cuestión personal tuya. Pero opino que tienen que ser, porque ha sido también alguna controversia, del por qué. Para mí es una controversia que no existe. Yo quiero, vuelvo a repetir, a gente bien pagada. Gente bien pagada sé que va a trabajar con ganas y con ansia. Si no, dirá, ¿para qué voy a ir? Pues voy aquí, me siento y ni me preocupo, dejo pasar 4 años. Eso a mí no me interesa y a la mayoría tampoco. Pero lo dicho, os hemos puesto ahí para que luchéis por esta ciudad. Para que aprovechemos la oportunidad que nos habéis dado, claro. Y luchéis por esta ciudad a la que todos queremos y que esa gotita de sangre que le va saliendo día a día, queremos que ya se tapone esa herida y que ya volvamos otra vez a resurgir como ciudad, como todo, ¿no? Pues eso espero, que seamos capaces de responder a ese reto y a ese compromiso. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Y a vosotros, 2 minutines de nada con la publicidad. Siempre me quedan cosas de hablar con ella, no sé cómo me las arreglo. Y enseguida vuelvo. Aplicación de pinturas Estrada Alonso, pintura, decoración, señalización vial, teléfono 630-910-333 o 630-910-332, calle Amancio Ruiz Capillas número 11, 39300, Torrelavega. 21 jornadas del lechazo de Castilla y del hojaldre de Torrelavega, del 25 de enero al 9 de febrero, en el restaurante La Cocina de Llamosas, El Rincón de la Coral, Villa de Santillana, La Casuca, El Parque, Lucio, Florman, Sánchez, El Refugio, El Palacio y El Pericote. Patrocina Destilerías Castilla. Colaboran Ayuntamiento de Torrelavega y Cofradía del Hojaldre. Organiza Asociación de Restaurantes Torre de la Vega. Un mundo teatral y misterioso, situado en algún mágico lugar entre el cielo y la tierra. Corteo. Diversión, alegría, espontaneidad. Del 12 al 16 de febrero en el Palacio de Deportes de Santander. Corteo de Cirque du Soleil. Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Rotu Diseño, empresa dedicada al diseño, producción e instalación de vinilos, rótulos, soportes publicitarios y otros medios para empresas, comercios y particulares. Completo taller de impresión digital y personalización de soporte, además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente. Nos adaptamos a tus necesidades. Rotu Diseño, calle Calderón de la Barca número 4 en Torrelavega. Teléfono 942 88 49 97. El Pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor, gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de 4 generaciones. Hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes, a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia. Una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa. Un servicio en constante formación, experto en vinos, gin tonics, otros combinados. Además elaboramos nuestro propio vermut, así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes. Procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos, gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales. Restaurante El Pericote, Avenida Fernández Vallejo número 51, en Tanos, Torrelavega. Teléfono 942 18 08 88. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteo, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa número 4 en Torrelavega. Teléfono 942 14 14 90. En Sport 12 Nutrición y Deporte realizamos dietas personalizadas para deportistas. Consigue que la alimentación te aporte toda la energía y nutrientes necesarios para entrenar, competir y recuperarte al 100%.
Consigue una composición corporal adecuada con las dietas personalizadas sin que te falte energía. Con la nutrición deportiva puedes mejorar tu rendimiento y tu salud. Ven a conocernos. Sport 12 Nutrición y Deporte. En Synapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas, ictus, lesión medular, traumatismo cráneoencefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torlavega, en la calle La Llama número 12. Synapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. En Disgarsa llevamos más de 30 años creando entornos saludables en toda clase de instalaciones. Somos especialistas en sistemas de higiene y suministro de productos, artículos y maquinaria destinados a la limpieza industrial e institucional. En Cantabria, Asturias, Palencia y Burgos, soluciones personalizadas con equipo comercial y servicio técnico propio. Distribuidor oficial en Cantabria de Dyson, los secadores más rápidos e higiénicos. Disgarsa, productos de calidad a precios competitivos, reparto entre las 24 y las 48 horas. Disgarsa, Polígono Industrial de Eras, teléfono 942 54 25 09.